1:36, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya llega a sus primeros 3 meses de gobierno. ¿Cómo le ha ido? Roy Campos, muy buenos días. Jorge, buen día, ¿qué tal? Muy buenos días. Paco Abundis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Márquez, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues llega ya a sus primeros casi 100 días de gobierno. ¿Cómo podríamos nosotros sintetizar lo que ha sido esta montaña rusa? Ya estoy induciendo yo por completo. ¿Cómo podríamos nosotros resumir, Roy, estos primeros 100 días? Si tuviera que ponerle una palabra, sería intensidad. O sea, esa intensidad impresionante y sobre todo en el comparativo. A ver, hay que recordar que Peña Nieto, por decisión propia si quieres, pero su último año prácticamente bajó el perfil y no apareció por cuestiones electorales, por cuestiones de transición, pero Peña Nieto desapareció. Entonces el ciudadano veía un gobierno como ausente y ahora López Obrador no ha dejado un hueco por llenar, todo lo llena. Es un espacio permanente, es una intensidad que no te da tiempo de razonar un tema cuando ya estás saltando al otro tema. Yo creo que la palabra que lo define es muy intenso. ¿Intensidad, Jorge? ¿Qué más? Pues el estilo personal de gobernar, digamos, para ponerlo en esos términos de Cosío Villegas. En esos términos clásicos, sí es, digamos, una ruptura con el estilo acartonado que tenía Enrique Peña Nieto o que tradicionalmente los jefes de Estado tienen, ¿no? De controlar el mensaje. Aquí pareciera que el mensaje es que no hay control, ¿no? Todo lo defino yo, cambia la agenda. O sea, sí hay control, pero él es el que tiene el control. Exactamente, pero no hay un mensaje definido, puede cambiar. Por eso es esta montaña rusa que tú dices, ¿no? Un día hablamos de un tema, después hablamos de otro. Digo, también en términos de comunicación siempre se habla de fijar la agenda. Aquí pareciera que la agenda es el presidente mismo y los temas se van moviendo alrededor de él. Ahora, sí ha habido aquí una discusión, dicen, bueno, es que él está colocando la agenda. Yo pregunto, ¿qué tanto él coloca la agenda y qué tanto son las preguntas las que van estableciendo cuál es la agenda? Pero al final, Paco, es él. No importa si él lo plantea en un principio y nadie le hace caso a lo que dice, o si a través de las respuestas que da a las preguntas establece cuáles son los puntos, finalmente está en el centro. ¿Qué tanto esto lo desgasta o qué tanto esto puede tener alguna repercusión negativa cuando al entrar en contradicciones, o definitivamente todo eso en este momento es irrelevante? Creo que en este momento no ha tenido mucho efecto. Me gusta la idea de cómo clasificar con un término que ha pasado hasta hoy, y yo le llamaría estridente, muy ruidoso. Y con, digamos, diversos resultados. Por lo pronto yo creo, medido en términos de opinión, ahí eso me refiero con que no ha pasado mucho, independientemente si comete errores, prepara las conferencias o hay información contradictoria. Lo que es cierto es que el mensaje genérico ha sido el de un cambio muy intempestivo. Y eso creo que sí a la gente le está gustando en general. Luego ya han venido los detalles, luego ya han venido, digo, aquí cada día hablamos de una crisis que no acabamos de ver, ¿no? Si son las guarderías, si es el abasto de gasolina, pero eso visto en números, por lo pronto no se ha reflejado. Eventualmente yo creo que sí podría tener alguna consecuencia, y sobre todo, creo, y tú lo adviertes por ahí en uno de tus artículos recientes, cuando este tipo de comunicación política pudiera llegar a afectar variables económicas, porque ya hay indicadores de que eso está pasando, entonces ya no pasa a ser irrelevante. Ahora, todas estas variables económicas en realidad no son impactos inmediatos ni de corto plazo, que es un poco lo que dice. Bueno, pues si no pasa nada. Decían que iba a haber una catástrofe por el aeropuerto, por aquello, por lo otro, y no se de nada. Pero son procesos acumulativos. Pero sí un poco más acelerados que todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, creo que ahorita que estabas platicando sobre la agenda, lo importante ha sido que él ha estado en la agenda, ni siquiera si ha sido bueno o malo, ¿no? Me parece que el que le esté fijando y esté ahí ha hecho pensar, esta es solo una impresión, pero parece ser un presidente que está haciendo cosas.
Ahora, yo sí creo que Ahora ya sí está haciendo cosas. Sí, está O sea, haciendo no nada más cosas. parece, sí en ese está sentido haciendo vale la cosas. agenda de estar ahí fijándola. Perdón, creo que Javier está parafraseando una secretaria de Estado. Sí. La agenda soy yo. Pero no es un poco lo que estamos viendo. Yo siento que los hechos están siempre supeditados a las explicaciones o a el anuncio de las intenciones. Los hechos concretos que este gobierno ha tenido en los primeros 3 meses no han sido absolutamente exitosos o se han quedado a la mitad del camino. Por ejemplo, el problema del robo de los combustibles. Para que no se roben los combustibles, suspendo el suministro, compro unas pipas, las pipas nadie sabe dónde están, como que las cosas se mueren cuando se anuncian. Y una vez que se anuncian, se admiten públicamente, los ciudadanos las aceptan, dicen sí, estuvo bien, y de pronto la realidad se sustenta en las palabras. Pero, y las ¿sabes? palabras no definen ni describen a la realidad completa. No el hecho mismo, tú dices. Pero creo que el Exactamente. tema económico que también había puesto Raimundo sobre la mesa y que había escrito, ese es ineludible. No importa el framing que le pongan o el que vaya a salir. Y sí es de los más acelerados, creo yo, Raimundo. Porque también si tú puedes empezar a ver las series de opinión pública, cuando empieza a ocurrir el problema económico es cuando más se deteriora la opinión. De manera más acelerada, tiene muchos escándalos quizás, ¿no? O estos problemas de la agenda. Yo me parece que sí, a final de año vamos a tener una opinión pública bastante formada en cuanto a cómo está la situación económica. O sea, Sí ¿tú creo que va a tener ahí. crees que sí va a haber un empate hacia el final Ahorita del en año? este momento tenemos una expectativa. Nunca habíamos tenido, al menos desde que se está midiendo el índice de confianza del consumidor, una brecha tal entre la evaluación de la economía de hoy con respecto a cómo creen que va a estar dentro de 12 meses. La brecha me refiero a que es enorme en cuanto a la expectativa. Está formado principalmente por jóvenes, y por jóvenes me refiero mucho más a la generación millennial, es terriblemente grande. Va a empezar a existir ya el empate. En algún momento las expectativas hacia el futuro nunca pueden ser positivas, ¿no? Siempre se tienen que contrastar con lo que está ocurriendo. Y sin duda creo que ahorita la desaceleración que parece avecinarse sí podría corresponder a una equidad. Y creo que la pregunta de por qué la realidad todavía no lo alcanza tiene que ver, yo creo que estamos todavía en los primeros meses. Claro. Y la gente precisamente le está dando, digamos, este margen de acción, porque ahorita precisamente por eso creo que las intenciones cuentan mucho, ¿no? Porque es Sí, con lo que claro. estás juzgando. Hacia adelante va a ser rendición de cuentas. Oye, a ver, Es comunicación. Todo es comunicación. O sea, En este momento. Él es un Exacto. genio de la comunicación política, conecta impresionantemente bien y tiene a su favor que todos los días nos recuerda por qué él está aquí. O sea, yo estoy aquí por las corrupciones y los malos gobiernos. Todos los días. O sea, todos los días saca un acto de corrupción, un acto y le pone número. Es decir, la comunicación política ha sido muy centrada como si fuera campaña electoral. Todos los días te voy a decir por qué llegué yo aquí. Y además es A ver, monotemático. Y además... Solo un tema. Sí, Nada ¿no? más. Y todos los días dice, y entonces quiero hacer esto. Y acuérdense cómo eran los demás. y como Todos si no los tuviera días. elementos, ¿verdad? Exacto, como si no, Como no como si hubiera no fuera actores de cierto. reparto. Lo cual hace que la credibilidad de él sea muy alta permanentemente. Ahora, coincido, no sé cuánto le va a durar, ¿no? Pero el asunto es que en este momento tiene toda la razón y para eso fue elegido. O sea, para este tipo de cambios radicales Mira, vamos, no ha decepcionado, pues. Vamos a ir a un corte y al regresar les vamos a poner un bite de algo que con lo cual arrancó su conferencia de prensa de esta mañana. Y la pregunta, después de que lo escuchen, va a ser, ¿y si esto mismo lo dice otro presidente? ¿Qué hubiera pasado? No se vaya, regresamos. Parte de la conferencia de prensa esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron sobre lo que publica Milenio de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se va a reservar 5 años los audios de la caída del helicóptero donde murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador, su esposo Rafael Moreno Valle. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente para hacerles la pregunta. No tenía yo conocimiento de lo que me está preguntando, pero mi recomendación es de que haya transparencia completa
yo voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que revise este asunto. A lo mejor es alguna norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias. Dos elementos plantea el presidente López Obrador. El primero, Paco, ¿qué pasa si esto lo dice otro presidente? No estoy enterado de lo que hizo mi secretario de Comunicaciones y Transportes o mi colaborador. Creo que dada la cantidad de información contradictoria que digamos, o los eventos que ha tenido el pasado, esto parece una respuesta legítima, ¿no? Antes de que les dé mala información, voy y checo. Seguramente cualquier otro presidente digamos, ya tendría un meme. Creo que aquí una diferencia sustancial es que esta es una especie de número de declaraciones afortunadas contra desafortunadas. Es decir, él trae una frecuencia que si lo cuantificas, en realidad las desafortunadas han sido pocas si lo comparas con porcentaje de bateo. Su porcentaje de bateo, como te lo ponías. Pero, a ver, por ejemplo, Roy, si esto lo dice el presidente Peña Nieto, no estoy enterado de lo que hizo mi secretario, ¿qué pasa? No, pues a ver, es el ya me cansé. O sea, le hacen, bueno, ya sé que no aplauden, o sea, le hacen un meme sobre ese tipo de frases. Ahora, lo oyes hablar a él y le dices, le creo. Lo que sí es que el secretario de Comunicaciones debe ver las mañaneras, porque le dio una instrucción. Bueno, a ver, Jorge. Pero creo que este es vintage López Obrador. López Obrador desde tiempo atrás nos ha transmitido, nos ha corroborado que no se maneja con información, se maneja con principios. Y con intenciones. No tiene la información, Sí. pero el principio es estoy a favor de la transparencia, ergo todo lo demás lo resuelve. Ahora, la pregunta digo la verdad. Ahora, es lo que hubiéramos pensado un presidente que dice no estoy informado, pero quizás no hubiéramos escuchado de otro presidente no estoy informado, pero está mal. El principio es la transparencia, bueno, esa es la voy a parte, verlo. A ver, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Es en este mensaje, que lo están viendo millones de personas, acaba de desautorizar a su secretario de Comunicaciones y Transportes. Sí. El bueno soy yo, el malo es él. No, Sí, y él hizo algo que está en contra de lo que nosotros proclamamos. choca. A ver, cuando alguien te pregunta por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reserva la información, o sea, la oculta, la vuelve oscura, opaca, la mete en una caja negra, le pone un candado, la cierra y te dice que en 5 años no te enteras. ¿Por qué hace eso la Secretaría de Comunicaciones? Y dice, no sé, pero lo bueno es la transparencia. A ver, si estamos hablando de lo contrario de transparencia. Entonces, es el eterno engañar con la verdad. Gran comunicador. Pero engañar a final de cuentas. O sea, porque el arte de la comunicación no es decir la verdad, es creer, es hacer que el otro te crea que lo que estás diciendo lleva una dosis suficiente de sinceridad y de convicción, aunque borre los hechos. Hay un matiz ahí en los términos que utiliza, porque no dice voy a instruir. En sentido estricto no está contradiciendo a su secretario. Le voy a recomendar. A ver. Ese término es importante. Es el encargado de despacho. Es igual a la posición del secretario de Relaciones Exteriores sobre Venezuela y que él dice ayer, tiene autonomía. No tiene autonomía. Los encargados por eso los secretarios de Estado son encargados de despacho. No es un poder judicial, no es un PAR, no es el procurador, no es el fiscal general. Son encargados de despacho. Aquí voy de nuevo a lo que decía Roy. Nosotros lo escuchamos, yo lo escucho y digo, tienes razón. Eres el bueno. Y claro, y además, si es cierto, ¿por qué van a ocultar esos datos? Yo no es un asunto de transparencia. A ver, hay un criterio, y el criterio lo hizo Felipe Calderón cuando dio a conocer los audios de José Francisco Blake y de Juan Camilo Murillo, sus propios accidentes. ¿Por qué cambian aquí el criterio de seguridad nacional? Hace rato comentábamos, pues, ¿qué dirán en los audios? ¿O qué cosas pueden vulnerar la seguridad nacional? Solamente un ataque violento en contra de la seguridad. O sea, a ver, una falla mecánica no es un ataque a la seguridad nacional. Vaya quien vaya en el helicóptero, porque ya vimos que cuando se mataron 2 secretarios de Gobernación y un secretario de Seguridad Pública,
en diferentes accidentes de helicópteros y de aviones, la seguridad nacional no quedó en desequilibrio, no pasó nada, no nos invadieron los marcianos. Jorge, a ver, estas comparecencias públicas y conferencias de prensa es el equivalente del presidente López Obrador a las reuniones de gabinete. ¿Qué tanto aguanta un modelo así? No. Porque, bueno, quién sabe si se puede medir, porque no hay comparación en el mundo. No, y sin lugar a dudas, precisamente, pues siempre hay contraindicaciones. Digo, aquí creo que, y ha salido recurrentemente, es el tema de, pues hay muchas cosas que se hacen porque así lo marca la ley, no te puedes saltar, ¿no? O sea, puedes estar, digamos, manejándote por los principios de que hay que cancelar esto si hay corrupción. Oiga, señor, pues hay un proceso, hay contratos que se tienen que cumplir, o hay que darles dinero a fulanito, a sotanito, a menganito, porque se lo merecen. Pues también hay un procedimiento legislativo para asignar recursos. Creo que esa parte de manejarse con los principios, pues hace que se salte muchas etapas de lo, digamos, que incluso están marcadas por la ley. Me voy a instalar en la 4T, en esta pregunta. Roy, o sea, la pregunta es para todos. En estos primeros 100 días de gobierno, ¿lo que hemos visto es positivo para el presidente o no? ¿Es positivo para los mexicanos o no? Para el presidente es positivo. O sea, ¿por qué? Porque cumple expectativas, para eso lo votaron y no ha decepcionado a los que votaron por él. Para México no sabemos todavía. Paco. Coincido, creo que todavía está por verse la consecuencia de estas acciones, corto o largo plazo, pero creo que hay quien distinguir esto como en términos de política y en términos de su capital político, sin duda le ha beneficiado. En términos de decisiones, país, sobre todo economía, yo creo que está por verse. Javier. Igual que ellos en términos de cómo le ha ido a López Obrador bien, creo que en términos del país no estoy enterado y voy a consultar. Jorge, ¿qué piensas? Creo que sí hay una brecha entre cómo le puede haber ido al país y cómo le está yendo al presidente. Es un problema para el presidente mismo, porque es una estrategia que no es sostenible. Entonces estás hipotecando el mediano y largo plazo por el corto plazo, y creo que el tema del aeropuerto es clarísimo, ¿no? Podrá haber salido del escollo, incluso lo del desabasto podrá haber salido del escollo, incluso puede haber construido en popularidad, pero pues hay efectos que van a durar pues años. Ahora, efectos que no sabemos cuáles sean los ajustes hacendarios en Pemex, y eso también puede modificar por completo la percepción en este momento negativa sobre la economía. Y ya veremos también la parte de la seguridad, cómo le impacta, porque esto al final se le cruzan, como se le han cruzado a varios presidentes y les ha ido muy mal. El caso de Enrique Peña Nieto particularmente le fue muy mal cuando se le cruza un mediocre crecimiento y una muy mala estrategia de seguridad. Pero bueno, y los que salen ganando pues son los reporteros de La Fuente, porque diario tienen nota, les hacen el trabajo. Nomás llegas a sentarte y ahí está, como decía un amigo mío, levantas la información con pala. Roy Campos, Jorge Buendía, Paco Abundis, Javier Márquez, encantado que hayas estado aquí con nosotros. Ya veremos el próximo miércoles con ya los propios balances que va a hacer el próximo presidente, en el próximo trimestre del presidente de la República. Es que ya parece que son como 3 sexenios los que hemos vivido. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Rafael Cardona, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Muy buenos días a todos ustedes. Nos vemos mañana aquí en Foro TV a las 7 de la mañana de una manera estrictamente personal.